Bienvenidos a Más Salud. Mi nombre es Paola López y hoy vamos a hablar de algunos errores de procedimiento, quizá olvidos, descuidos, negligencia, problemas con las etiquetas de los medicamentos al ser aplicados. Estas situaciones, incidentes, accidentes o errores pueden convertirse en verdaderos riesgos para la salud. Recordemos, por ejemplo, que en el año 2020 se habló mucho en los medios de comunicación del caso de dos niños de 7 y 10 años, quienes murieron en Bogotá por la administración equivocada de medicamentos a causa justamente de la apariencia tan similar de ciertos medicamentos. Ese es nuestro tema. Bienvenidos. Cada año en Estados Unidos, cerca de 17.000 personas mueren por errores relacionados a la medicación. Una situación que, según la OMS, genera un costo superior a los 42 millones de dólares anuales en el mundo. A raíz de esta situación y varios casos sonados frente a la administración de medicamentos equivocados, el tema de la seguridad del paciente con el uso de medicamentos ha tomado una gran relevancia. Una problemática para la cual el sector farmacéutico ya está trabajando, diseñando etiquetas que contribuyan a prevenir los errores de medicación en la práctica clínica. Profesionales de la Universidad de Guadalajara de México, la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y la Red Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos en Sistemas de Salud están desarrollando un estudio aún en curso cuyo fin es descubrir el impacto que tiene el cambio del etiquetado en medicamentos genéricos inyectables. Todo lo anterior enfocado en la iniciativa de la OMS que busca implementar de manera urgente estrategias efectivas para reducir los daños relacionados con la medicación en áreas de riesgo. Y es que el 27% de los errores de medicación están causados por la administración equivocada de medicamentos. Y por eso hoy en Más Salud, como siempre en todos nuestros capítulos, tenemos la voz experta para que nos aclare si estas situaciones son más comunes de lo que creemos y si existe quizá algún protocolo para evitar estos incidentes. Estamos con el doctor Luis Milton Castañeda, él es médico cirujano, pero además especialista en gerencia de marketing, actualmente gerente corporativo de mercadeo institucional de Vitalis. Doctor, bienvenido a Más Salud. Y cuando hablamos de este tema de negligencia, quizá de equivocaciones en ese suministro de medicamentos, pues lo primero que uno piensa es que es aterrador que sea tan común por el hecho, por ejemplo, de una etiqueta similar, por el afán de pronto para atender tantos pacientes, por el tiempo que de pronto se requiere justamente el suministro de un medicamento. Pero no solo pasa en las instituciones médicas, también en casa, cuando nos automedicamos por un lado, o cuando no atendemos las recomendaciones médicas. Bienvenido. Así es, muchas gracias por la invitación. Sí, se trata de un tema de salud importante, el tema de la confusión en el uso de los medicamentos, tanto a nivel de casa como a nivel hospitalario. Estos errores, doctor, son muy comunes. Es que últimamente hemos escuchado algunos titulares que niños se intoxicó, adultos se intoxican. Esto pasa y cuando hablamos de las instituciones médicas, ¿por qué razón? Sucede primero que todo, desde el fabricante del medicamento, por la similitud en lo que llamamos el etiquetado y el empaque de los medicamentos. Esto pasa, llega a la institución hospitalaria, ahí la recibe la parte de farmacia y en el momento de la dispensación también puede haber errores por confusión, porque entregar un medicamento porque se parece a otro. Y en el momento de la aplicación, enfermería, por ejemplo, puede confundir el medicamento por similitud o el médico, y se le aplica el medicamento inadecuado al paciente. Eso puede ser como la cadena de los errores. La cadena de los errores. Entendería uno que hay ciertos protocolos para evitar estos incidentes y que hay una reacción también urgente en caso de que ocurran. Claro, hay recomendaciones generales y hay entrenamiento del personal de la salud para evitar este tipo de errores. Lo más importante es la lectura, ¿cierto? Que la persona lea adecuadamente, porque no existe a nivel global como una determinación, excepto con algunos tipos de medicamentos como los de anestesia, que vienen con una clasificación de colores. Del resto solamente es una adecuada lectura. Y se han ideado una serie de mecanismos en lo que se llaman, para evitar este tipo de errores, en lo que se llaman los medicamentos LASA, que viene de una abreviación en inglés que es Look Alike, Sound Alike, o sea que se parecen físicamente o cuyo nombre sonoro es muy similar.
Entonces, para evitar eso, se han tratado de hacer algunas estrategias que vienen desde la FDA de los Estados Unidos, del Instituto para las Buenas Prácticas de Uso de Medicamentos, o ISMP en Estados Unidos, que recomiendan algunas cosas como intercalar mayúsculas y minúsculas, eso se llama Tolman lettering, como para poder leer la palabra completa, ¿no? Y obligar Claro. a quien va a leer esa etiqueta que Así la es. lea detenidamente para que se fije cuál es el Exactamente. medicamento. Normalmente uno cuando lee cualquier cosa, uno lee la primera y la última parte y como se que inventa se la imagina mitad, la mitad. claro, sí. Entonces la idea es colocar un tropiezo, una mayúscula, para que se lea completamente, especialmente en esos medicamentos LASA que se confunden porque sus nombres son muy similares, principalmente. Y esto de pronto también tiene que ver, doctor, con el trabajo estético de los laboratorios. ¿Y a qué me refiero? Que nosotros para identificar los laboratorios ya sabemos cuál es el color de este laboratorio, ya sabemos cuál es el logo de este laboratorio y quizá todos sus medicamentos, como son primos, como son familiares del mismo laboratorio, tienen que tener esa identidad y por eso hace más confuso esa identificación. Por supuesto. Es por eso que nosotros en Vitalis, que desarrollamos medicamentos inyectables de uso hospitalario, desde hace unos 4 años implementamos una estrategia de identificación segura de medicamentos. Lo que hicimos fue cambiar todas las etiquetas de las ampollas, de los viales, de las cajas, por unos colores que los pudiesen diferenciar, especialmente en aquellos que se parecen fonéticamente o por similitud física del mismo medicamento. Esta experiencia ha sido muy exitosa a nivel de hospitales porque cuando se hace la clasificación de medicamentos LASA en una farmacia, hay una persona que se encarga de colocar como un sticker en la farmacia, verde, cada uno tiene sus colores, ¿no? Un naranja o rojo, para que cuando la enfermera lo reciba se dé cuenta que es un medicamento LASA, como lo acabo de mencionar, y lo lea adecuadamente y no se confunden. Porque las ampollas un ejercicio más didáctico, pero muy útil a la hora de identificación. Sí, pero implicaría más tiempo, una persona dedicada a hacerlo, etc. Claro. Pero si el medicamento ya viene adecuadamente identificado, pues se evita ese paso y le llega a la enfermera mucho más rápidamente. Doctor, ya tenemos nuestra primera pausa, pero al regreso también es importante mencionar que eso no solo pasa en las instituciones médicas, al interior del hogar. Se nos olvidó, ¿será que ya me tomé esta pastilla y me toca otra vez? ¿Será que no me la tomé, entonces me la vuelvo a dar este medicamento o al paciente o a quien estoy acompañando dentro de mi hogar? O quizá voy 2 dosis y mejor otra 4 porque como que siento que no me está haciendo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Gracias. Aquí seguimos en Más Salud, estamos hablando de esa administración inadecuada de medicamentos, pero ¿por qué pasa eso? ¿Son errores? ¿Es negligencia? ¿O quizá también las etiquetas se están pareciendo mucho en el mercado y por eso todos nos podemos equivocar? Claro, que son errores que pueden generar un riesgo altísimo para la salud, comprometer incluso la vida. Por eso ahora nos referimos a lo que pasa quizá al interior de nuestro hogar. Seguimos con nuestro invitado, el doctor Luis Milton Castañeda, médico cirujano, especialista en gerencia de marketing y actualmente gerente corporativo de mercadeo institucional de Vitalis. Doctor, hablamos de lo que pasa a nuestro interior, porque claro, creemos que en el médico, es decir, en las entidades hospitalarias, en la clínica, me cuidan y hay personal que me cuida y que está pendiente de mí. Entonces yo por los medicamentos no me preocupo. Cuando estoy en casa se me olvida quizás revisar la etiqueta, verificar la fecha de vencimiento, verificar las dosis que también sugiere el medicamento, no solo las que me sugirió mi doctor. Así es. Es muy importante, primero que todo, que los medicamentos vengan prescritos por un médico, ¿no? Okay. Adecuadamente prescritos por un médico. Importante, porque también se nos olvida eso. En la prescripción debe decir las dosis, o sea, la frecuencia del uso y obviamente una descripción completa del medicamento, cuántos miligramos, etc. Eso es muy importante y ojalá que en el momento de que le entregan el medicamento la persona confirme que concuerda con la fórmula médica. Eso es lo primero. Y segundo, el cumplimiento de la prescripción. Eso es lo más importante. Pero hablemos de esa verificación, porque es que uno cuando recibe una orden médica, cuando le dicen vaya y reclame su medicamento, uno juiciosamente va, reclama su medicamento, hace la fila y empieza. Supongamos que en el caso del paciente más juicioso, empieza su tratamiento puntualmente. Pero también uno como paciente debería revisar, hombre, la fecha de vencimiento. El medicamento se ve como destapado, todas las cajas estaban así abiertas, ese tijeretazo cuando la niña pasó a darme la dosis que me correspondía no está contaminando otros de los medicamentos. Me parece muy bien, eso es otro de los puntos importantes de verificar.
Primero, fecha de vencimiento. Eso es supremamente clave. La idea es que no se debe tomar un medicamento posterior a la fecha de vencimiento. Ni 10 días después, Hay porque según mitos el laboratorio... urbanos que se han creado históricamente, que 3 meses, que 6 meses. La recomendación es no tomar medicamentos posteriores a la fecha de vencimiento, nunca. Segundo, la apariencia del medicamento, ¿cierto? Si, por ejemplo, si es a nivel de un inyectable, por ejemplo, que no haya cambios en su coloración, etcétera, o que, como lo acabas de decir, en los cortes que se hacen a veces para que sea la dosis exacta, claro. Para dividirlo, fraccionarlo, que por lo menos que no esté lo que se llama esa pequeña celda donde está la tableta, etcétera, que no esté abierta, que no esté expuesta. Eso es muy importante porque altera la calidad del medicamento. Claro, y ahí es cuando surge la pregunta, ¿y a quién le reclamo? ¿Al doctor que me dio mala dosis? ¿A mi memoria que me equivoqué porque me la tomé en exceso o se me olvidó la hora de la pastillita? ¿O a la niña que me entregó el medicamento y quizá lo dañó y no me quiso dar más medicamento porque no había más cajas para abrir y no se podía más con ese medicamento? ¿A quién empiezo a hacer el reclamo? Eso en caso de la ingesta en mi hogar. Pero cuando se trata de un procedimiento médico, cuando se trata de lo que yo podría creer es negligencia médica, porque sí, la enfermera estaba cansada, le tocó extender su turno, me dio mal el medicamento, ¿cuál podría ser el proceder? Claro, partamos de que errar es de humanos, ¿de acuerdo? Sí. Eso es muy importante. Y aquí hay una serie de víctimas. La primera víctima, evidentemente, es la persona a la cual se le aplicó mal el medicamento o se le dejó de aplicar, que también es un error de medicación cuando no se le aplica en el momento y en la hora adecuada. Una segunda víctima también que a veces olvidamos es la persona que está aplicando el medicamento, la enfermera o el farmacéutico que entregó inadecuadamente el medicamento. Es un error y hay que tenerlo muy en cuenta. Y tercero, una tercera víctima es la familia de la persona afectada y la institución que está detrás de la enfermera. Entonces, existen ya documentos, existe mucho estudio y análisis alrededor de cómo manejar esto, ¿no? Obviamente, el error hay que trabajarlo rápidamente para evitar que llegue, por ejemplo, a la muerte de un paciente. Pero hay que también trabajar con la enfermera, la persona que cometió el error, y con la institución y con su familia. Incluso habría que tener en cuenta una cosa, y es que es responsabilidad de todos. Yo como paciente no puedo estar sometida únicamente a lo que pasa y lo que hacen los demás porque yo soy el paciente. No, yo como paciente también tengo que participar activamente del tratamiento. Doctor, a propósito de lo que pasa con los pacientes, queremos compartir con ustedes un testimonio. Una de las enfermedades más comunes en nuestro país, la gota. Finales de 2018 y principios de 2019, pues ya sufrí mucho de gota, ¿sí? Que es la acumulación de ácido úrico en las articulaciones. Ya llegó un momento en el que yo me estaba incapacitando. En ese momento me incapacitaba en el trabajo de 2 a 3 veces por semana, porque no me dejaba caminar, me podía dar en el codo, en cualquier parte del cuerpo, en cualquier articulación. Entonces era bastante incómodo el desplazarme o el moverme. Entonces comencé, pues pedía las citas normales a mi EPS. Allá lo único que me decían era tome colchicina y me aplicaban un antiinflamatorio, porque yo llegaba prácticamente sin poder caminar, y por arte de magia, en cuestión de 5 minutos, que era la cita médica, ya salía caminando. ¿Qué pasó? Pues como se volvió tan constante, eso me fue afectando la parte renal, ¿sí? A principios de 2019 me hicieron unos exámenes, ya me los hice de manera particular, y salió que mi creatinina estaba en 17%. O sea, me dijeron, usted está intoxicado porque no le están funcionando los riñones. Entonces, a raíz de todo eso, yo me volví un paciente renal crónico. Entonces pasé a ser una persona, si bien uno es independiente, pero uno depende de una máquina para poder vivir, porque pues es la que le hace a uno la limpieza de su sangre, todo el tema. Cuando pues con un examen de sangre de rutina, que es donde le toman a uno la creatinina, pueden fijarse en ello. La verdad fue bastante complejo el tema de saber que por negligencia médica yo perdí mi función renal. Wow, no estoy tan seguro de eso. Difícil, y aquí estamos comentando justamente el testimonio de Juan David y esta situación, porque claro,
Inicialmente, cuando nos sentimos, digamos, en esta circunstancia como víctimas, lo primero que pensamos es negligencia médica. Me dijeron que tenía que actuar frente a mi enfermedad de alguna manera, con ciertos medicamentos, yo hice caso y esto me trajo esta consecuencia. Y de una vez empezamos a hacer una serie de acusaciones. Claro, seguramente ya en una investigación de negligencia médica hay otras situaciones. Este paciente probablemente tenía otras situaciones de salud que agravaron el tema renal con este medicamento y la persistencia del uso de este medicamento. Puede pasar, pero seguramente hay mucha tela por cortar en este tipo de casos y sobre todo cuando se habla de eso, de negligencia médica. Por supuesto, no hay ningún medicamento ni 100% seguro ni 100% eficaz. Cualquier medicamento potencialmente puede producir eventos adversos y puede ser este uno de los casos, o posiblemente esté agravado también por la circunstancia misma de su enfermedad, que puede también dañar los riñones. Entonces, claro. esa sería Doctor, parte de un proceso de ¿cuándo investigación. uno habla de los efectos secundarios de un medicamento? ¿Cuándo uno puede decirle al doctor que le está sugiriendo un tratamiento que uno tiene ciertos antecedentes y ciertos miedos y ciertas preocupaciones? Porque si bien es cierto, también hay que entender que hay otros pacientes que creen que lo que dice el médico es palabra de Dios y no le preguntan, no le cuestionan. Y hay otros que tenemos también muchos interrogantes y el médico no le gusta mucho. Sí, de acuerdo. De pronto en el momento de la prescripción y el diagnóstico y prescripción para el manejo de una enfermedad, cuenta mucho el tiempo, ¿no? Donde el médico le pueda explicar al paciente los potenciales efectos adversos de la terapia que está utilizando en ese momento. Y a veces esa comunicación no es tan fluida debido a los cortos tiempos de las consultas Y quizá en médicas. una situación de urgencia, porque si está un paciente que lleva esperando en urgencias que lo atiendan, por fin le dan Claro. acceso a la atención y le dicen toma este medicamento. Pues simplemente hay poco tiempo para explicarle y, Claro. y la necesidad del manejo de la urgencia pues lo disminuye aún más. Entonces, pero sí, es un tema de comunicación, es un tema de información adecuada para el paciente, para que sepa qué potenciales eventos adversos pueda tener con el consumo o el uso de ese medicamento. ¿Hay alguna mala praxis en este caso? De alguna forma sí, digamos, pero es más de sistema que de personas, digamos que puede ser más de temas de tiempo, bueno, aunque a veces puede haber algo de falta de conocimiento también. Uno prescribe un medicamento, de pronto uno dimensiona de pronto algunas condiciones que pueda tener el paciente, historias clínicas rápidas donde uno no alcanza a evalúa ver, muy bien los claro. antecedentes que pueda tener la persona. Digamos que hay muchos factores que tocaría individualizarlos, ¿no? Claro, No es fácil pero generalizar. aquí entonces el paciente es quien mejor debe saber su propia historia clínica y quien mejor debe saber cómo está su salud en otros aspectos, porque hablábamos que para una enfermedad renal crónica seguramente no solo se trata de la persistencia de un medicamento, sino de otras circunstancias que seguramente ya estaban aquejando a este paciente. Por supuesto, sí, de sus antecedentes. De exactamente. sus antecedentes, temas que hay que tener en cuenta también cuando se trata de el suministro de algún medicamento, otros factores que implican que puede haber mala praxis, negligencia o simplemente una situación, un incidente que efectivamente daña y afecta a la salud. Nos está acompañando el doctor Luis Milton Castañeda, actualmente es gerente corporativo de mercadeo institucional de Vitalis. Al regreso vamos a hablar de esa mala praxis, de esa negligencia, pero también de la responsabilidad de los pacientes, cómo mitigar estos incidentes, estos accidentes y también cómo hacer que esas etiquetas sean más amables para que todos sepamos qué preguntas hacer y también cómo resolverlas. Ya veremos. Aquí seguimos en Más Salud. Hoy estamos hablando de cuál es la importancia de suministrar adecuadamente los medicamentos y casi que suena como una obviedad, doctor, pero hemos visto muchos casos en donde los titulares son aterradores. Por ejemplo, en las noticias dice en 2020 uno de los casos más impactantes que 2 niños de 7 y 10 años murieron en Bogotá por la administración equivocada de medicamentos. Ya en el bloque anterior hacíamos una reflexión de la responsabilidad de los pacientes para el suministro de estos medicamentos, las preguntas adecuadas cuando se trata de estos medicamentos de pronto en el lugar, estar pendientes del vencimiento, de la etiqueta, estar pendientes de la medicación que nos autorizó el doctor y ser más bien rigurosos y juiciosos. Cuando se trata de lo que ocurre en una institución médica, también el tema de las etiquetas es muy importante. Hablemos de ese ejercicio pedagógico Sí. con el que ustedes han continuado. En el caso que mencionas, Sí. el tema fue la isoaparencia. Isoaparencia es la similitud en la presentación de 2 moléculas diferentes y la persona en el momento de la entrega del medicamento se equivoca y
y no En el caso de los dos en niños. el caso que sucedió hace un tiempo, ¿cierto? Ok. Y luego la persona que se lo suministra pues tampoco lee adecuadamente. Es una No cadena verifica. también de errores. No verifica y entonces lo aplica y se lo da a los niños. Eso sucede a diario a nivel hospitalario. La isoapariencia, mucho más con los medicamentos inyectables, que generalmente vienen con unas etiquetas transparentes y pues fácilmente la persona en una urgencia, por ejemplo, se puede equivocar. Pásame el medicamento A, le pasan el medicamento B y en el momento de no alcanzan a leerlo y se pueden equivocar. Doctor, los pacientes nos tenemos que volver, muy entre comillas, cansones con ese tema, aun cuando estemos en un cubículo de urgencias, aun cuando estemos afectados por un dolor intenso, decir, déjame ver qué medicamento me vas a aplicar. Por supuesto, está todo su derecho de hacerlo. Y por eso nosotros en Vitalis hicimos todo un proceso desde hace 4 años de cambiar el etiquetado de todas nuestras ampollas y viales. Ya no son etiquetas transparentes, son las etiquetas de papel de seguridad con colores diferenciados, los viales también, para evitar para disminuir el riesgo de la confusión en el momento del uso. ¿Y cuál es la evidencia de ese cambio que ustedes tienen en el impacto en el suministro de medicamentos? Sí, al principio de la emisión se hablaba de un estudio que está en proceso, que Sí. está pronto a ser publicado para medir ese impacto, pero lo hemos visto en el día a día, donde ya químicos farmacéuticos, enfermeras de hospitales de Colombia, Chile, Perú, Ecuador y otros países donde exportamos medicamentos ya están comprometidas, ya ven la diferencia en la no adecuada marcación. Ya las entidades internacionales como el ISMP, que es el Instituto de Buenas Prácticas de Medicación de Estados Unidos, nos otorga un premio por hacer algo diferente, que es lo importante para disminuir los riesgos de errores de medicación a nivel hospitalario. Doctor, ¿existe algún protocolo que quizá todos debamos conocer, como unas pautas, un paso a paso, una serie de recomendaciones o sugerencias, no sé, que quizá la Organización Mundial de la Salud haya publicado o que los curiosos puedan encontrar en algún lugar? Sí, inclusive la Organización Mundial de la Salud en el año 2017 habló de que en 5 años se iban a disminuir en un 50% los errores de medicación. Entró la pandemia, yo creo que diluyó un poco Cambió, todo claro. este tema, pero creo que hay una campaña muy grande y el año pasado en el Día Mundial de la Seguridad del Paciente se habló de medicación sin daño, concientizando a todos los que están involucrados en el manejo del medicamento, médico, paciente, familia, profesionales de la salud en general, farmacéutico, etcétera, en el uso adecuado de medicamentos, en disminuir los errores, en leer. Yo creo que el principal problema es la inadecuada lectura en el momento de suministrar un medicamento. Entonces creo que hay una campaña de concientización cultural y lo otro es lo que hagamos los actores. Educación a nivel de los hospitales, educación a los pacientes, capacitación a los médicos y a nivel de los laboratorios farmacéuticos, implementar estrategias como las que ha hecho el Laboratorio Vitalis para evitar esos errores de medicación en el uso de los medicamentos. Y si hablamos de cosas básicas, número 1, verifique el medicamento. Verifique. Que el nombre sea el mismo que le dio su doctor, que Así está es. en la etiqueta y que está en su fórmula médica. Número 2 Fecha de vencimiento del medicamento. y número 3, Y número 3, el estado. Sí, el estado, y tómeselo de la forma como se lo recomendaron. Bueno, doctor, muchísimas gracias No, por muchas su gracias a compañía, ustedes. por esas recomendaciones. Luis Milton Castañeda, médico cirujano, especialista además en gerencia de marketing, actualmente gerente corporativo de mercadeo institucional de Vitalis, también con este nuevo protocolo, este nuevo etiquetado para evitar errores y para evitar situaciones realmente infortunadas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Hasta aquí, más salud, hoy dedicado a este tema del suministro de medicamentos. ¿Hasta dónde entender que puede realmente llegar a ser una negligencia médica? ¿Hasta dónde es responsabilidad del paciente? Gracias por acompañarme.